Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De nueva cuenta les saluda Octavio Lara, su amigo y servidor, y el día de hoy vamos a iniciar el módulo C. La semana pasada trabajamos con el módulo B. Ya se vio algo sobre la estructura de algún programa radiofónico, lo que es el perfil, algunos objetivos, algunos ejemplos, y ya se dejó tarea para el próximo 19 de agosto para que ustedes vayan diseñando el perfil radiofónico de un programa que puedan ustedes llevar a cabo, ya sea en sus localidades o bien a través de Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Ya posteriormente iremos dando más detalle. Por lo pronto sigan trabajando en eso y hoy iniciamos este módulo C. Cabe mencionar que el módulo A lo vamos a iniciar más adelante. Quisimos hacerlo así ya que consideramos que es importante que se tenga claro cómo grabarse, cómo hacer un perfil radiofónico en el módulo B, para que luego trabajemos en el módulo A lo que es específicamente la locución. En esta ocasión el módulo C se enfoca en la producción radiofónica y que es algo que se necesita que tengamos claro, puesto que si queremos nosotros elaborar perfiles de radio, nosotros, al menos en lo personal, hemos llevado el perfil de radio, pero también ya un programa elaborado, grabado específicamente para que ellos sepan exactamente, sepan propiamente cómo es que estamos trabajando y cómo lo desarrollamos y que se den cuenta que lo estamos haciendo bastante profesional, con bastante calidad y que con confianza y con tranquilidad lo puedan transmitir. Vamos a iniciar. Primero que nada tenemos que ir conociendo nosotros, en este caso, los elementos de una estación de radio. ¿Por qué hemos incluido este tema? Nos interesa a nosotros saber cómo está formada una estación de radio para que uno tenga claridad, para que sepa, para que tenga esa certidumbre cuando uno se acerca a una estación y sepa cómo están organizados y uno también se puede organizar más o menos como una estación de radio. Hay de estaciones de radio a estaciones de radio, hay de muchos tipos, hay muchas que son sencillas y otras estaciones de radio que son bastante completas. En una ocasión nos tocó conocer una estación de radio que estaba en, digámoslo así, en 1,5 por 3. Ahí estaban transmitiendo, ahí tenían comerciales, ahí estaba hablando el locutor, ahí tenían la computadora, ahí tenían mezcladoras y todo eso. Algo muy compacto. Y al lado había otra cabina de las mismas medidas donde está otra estación de radio. Y al lado había otra, es decir, algo muy compacto. Pero hay otras estaciones que pues son prácticamente toda una planta, toda una estructura en el sentido de habitaciones, de controles, de oficinas y todo lo demás. En este caso queremos hablarles de lo que hemos conocido y vamos a empezar a dialogar sobre los elementos de una estación de radio común y corriente. Vamos a empezar aquí en el centro, aquí donde yo tengo el mouse. Tengo aquí una fotografía y en esta parte dice cuarto de operador de control musical y de locución. Toda estación de radio ocupa una mezcladora y en estos tiempos ya pues están utilizando software, computadoras, etcétera para poder ayudarse, pero las mezcladoras son necesarias para que el locutor o algún invitado o invitados puedan hablar en esa estación. La mezcladora son de diferentes tipos, de diferentes maneras y se le pueden conectar micrófonos. Si ustedes se fijan en esta mezcladora, pues tiene algunos 24 canales, 20 canales. Cada canal puede procesar la señal de audio de un micrófono o de un CD, de un DVD, etcétera, 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 de cualquier fuente de sonido. Entonces, en este caso, el cuarto del operador es aquel lugar donde está esa computadora, donde está esa mezcladora y algunos otros aparatos, otras piezas que hacen que el controlador esté metiendo anuncios, ponga la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay diferentes maneras de cabinas, pero es un lugar de control de operación. Por otro lado tenemos este cable que está aquí, se le llama Snake o cable de conexión múltiple. Este cable se encuentra conectado hacia esta mezcladora y hacia la cabina donde están dialogando las personas, los locutores. El operador a veces es el locutor, a veces no. Es decir, hay dos personas, el locutor y el operador. El que está en control es el que mete el anuncio, el que
pone hora, el que pone la temperatura, el que da las entradas para el programa, el que está controlando los tiempos del programa y le está indicando al locutor entradas o salidas, vamos a comerciales y así. Entonces es diferente. Tenemos nosotros en esta fotografía pues una cabina de locución donde pues es una mesa donde hay varias personas hablando, uno de ellos es el locutor, el encargado del programa, y los demás pueden ser invitados o están compartiendo los micrófonos. Este cable que les decía va de la mezcladora, y cuando son pequeñas distancias de la mezcladora a donde está el cuarto cabina de locución, pues es un cable pequeño o snake pequeño que corre de la mezcladora y llega hasta la base de esta mesa. ¿Para qué sirve? Para que aquí se conecten todos los micrófonos que están utilizándose, y de esa parte el cable va hasta la mezcladora y ahí se conecte. Este cable también se utiliza en algunos grupos musicales, donde el que está controlando la mezcladora en ese grupo musical pues está a unos 30 metros. Entonces se extiende el cable, se conecta a la mezcladora, y entonces el que controla la música, los micrófonos de ese grupo musical, pues escucha perfectamente a 30 metros lo que se está oyendo en todo ese lugar, en ese auditorio, en ese parque de béisbol, lo que sea. Bueno, entonces este cable sirve para eso, para conectar. Puede que haya los cables sueltos, pero eso se complica porque se empiezan a revolver, se confunden, se hacen nudos, entonces ya mejor hay un cable especial para eso. Y en esta parte pues está la cabina de locución, donde está el locutor y las personas invitadas, y ahí es una mesa donde pueden poner algunos documentos, papeles, donde pueden tener su computadora, su tablet, y ahí pueden estar checando correos, el Facebook, el Twitter, es decir, las redes sociales que utilicen. Y es es un cuarto de locución, una cabina de locución, perdón, que generalmente están forradas con ciertos materiales antirresonantes. Si ustedes se fijan, en algunos lugares tienen ese tipo de materiales que son esponjas, que están con forma de esos cartones donde vienen los huevos. Son como pirámides. Lo que hacen esas esponjas es absorber los sonidos, y de tal forma que la cabina o cuarto de locución queda sumamente en silencio. Solamente se escucha la voz o las voces que se estén ahí generando con las personas que están. Eso es lo que hace los materiales que absorben las ondas sonoras. Y por otro lado, pues si ustedes se fijan, en esta cabina de locución hay un cristal. Y acá también se alcanza a ver que lo que es la cabina de locución y el cuarto del operador están separados por un cristal. Este cristal permite que se estén viendo, que hay una comunicación visual entre el operador y el locutor, pero que no haya ruido de un lado para otro y viceversa, sino que con alguna seña puedan comunicarse, y que los ruidos que se puedan generar en el cuarto del operador de controles musical y de locución no vayan al cuarto de locución o a la cabina, sino que sean independientes, haya la comunicación, pero que no haya el ruido. Muchas de las veces en el cuarto de operaciones, donde está el controlador, el operador, pues está el sonido de la computadora, que uno dice, bueno, es que eso no se escucha. Pues sí se escucha porque los micrófonos son muy sensibles. O a veces la tecla de la computadora, el sonido que puede estar haciendo con el mouse se alcanza a percibir en los micrófonos. Los micrófonos son muy sensibles en una estación de radio, en un estudio de grabación musical, y hasta eso se escucha. Por eso de que se forren con esos materiales absorbentes de sonido, para que esos sonidos que no queremos no salgan, pero lo que sí quiero que salga nítido, sin ninguna contaminación. Entonces ya llevamos el cuarto de operaciones, la cabina de locución y este cable o conexión múltiple, snake también le llaman. Eso nos recuerda a los snacks que hay en algunas tiendas donde hay una variedad de comida. Por otro lado, tenemos también el salón o teatro estudio. Esto también forma parte, sobre todo, de las estaciones antiguas. Aquí en Saltillo hay una estación de radio, se llama la XEKS, y también ya está en FM, donde tienen teatro estudio. Este teatro estudio no es otra cosa que tener un salón para unas 100 gentes,
y tienen ahí pues un escenario, y ese escenario está conectado con lo que es el cuarto de operaciones de la estación de radio, o el cuarto del operador de control musical y de locución. De tal forma que hace tiempo, ahora ya casi no se hace, se realizaban los programas en vivo con los artistas de aquellos tiempos. Seguramente ustedes han visto en la televisión algunas fotografías o reportajes de la XEW, aquella estación muy famosa que está en México DF. Bueno, esas estaciones tenían su teatro estudio donde transmitían en vivo los programas, y ahí iban artistas de aquellos tiempos, cantaban, iban los tríos, iban los solistas de canciones rancheras y demás. Pocas estaciones en estos tiempos ya tienen salones teatro estudio. ¿Por qué? Porque ya se ha perdido eso de que haya cantantes en vivo. Ya más bien lo hacen en el cuarto o cabina de locución, ya no tanto en el teatro estudio, pero es algo bien interesante, y que, bueno, imagínense si nosotros pudiésemos aprovechar eso como estudiantes gnósticos, buscar los teatros estudio de las estaciones. ¿Por qué? Porque ahí podemos hacer una conferencia pública y a la vez se está transmitiendo por radio. Ahí se hacen preguntas y se pasa el micrófono a la gente que asiste y demás. Entonces es algo pues interesante. Teatro estudio. Por otro lado, tenemos abajo de donde dice Salón Teatro Estudio, que ahí le falta una D, por cierto, tenemos el área de almacén de micrófonos, mezcladoras, pedestales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un almacén donde pueden haber mezcladoras, puede haber computadoras, puede haber algún material que nos pueda servir o que pueda servir en la estación para seguir transmitiendo, pero que por lo pronto está guardado. Puede haber ahí cables de conexión múltiple, el Snake o Snake, puede haber bocinas o monitores, puede haber algunos materiales para las mesas que estamos viendo aquí en las cabinas de locución, audífonos, es decir, infinidad de cosas, pero que están en un almacén que por lo pronto no están utilizando. Además, tenemos cuartos de producción radiofónica, musical y de locución, eso lo estamos viendo aquí. Es un cuarto aparte del cuarto de operaciones principal, en donde hay locutores que no están en el aire, personas que quieren hacer algún programa, etcétera, alguna entrevista, pues se van a esos cuartos de locución donde tienen todo el equipo, mezcladoras, micrófonos, etcétera, y un equipo de grabación de audio para que ahí puedan hacer grabaciones, diálogos, lo que sea, se quede grabado y posteriormente se transmita. En este caso, hay estaciones de radio, bueno, las que hemos conocido aquí en Saltillo, por ejemplo, donde vamos a Radiotech Saltillo con el señor Arnulfo Flores Jr. Ellos tienen tienen 3, 4 cuartos de producción, donde uno puede estar en vivo hablando de X o Y tema, y esos otros cuartos que le estoy mencionando, pues puede haber gente ahí haciendo sus grabaciones, y como están aislados, tienen esas paredes aislantes, pues no se escucha nada, uno nada más ve por esos cristales que están haciendo grabaciones, trabajando. Hay un operador y la gente que está hablando, el locutor o los invitados, y están haciendo grabaciones para que en ese día o días posteriores se vaya pasando. Eso es algo que tienen algunas estaciones, otras van trabajando a la par, es decir, digamos al tiempo, se toca hacer un programa pues en ese momento, y si no se puede hacer pues incluyen música o algo hace el locutor ahí, algún reportaje, lo que sea, pero generalmente esos cuartos de producción radiofónica están ahí y están bien equipados. Además de eso, tenemos en esta parte, estoy señalándolo con el mouse, es el cuarto de equipo de transmisión y amplificación radial a la comunidad. Pues este es un equipo que es precisamente como un amplificador de lo que se está hablando en la estación para que sea emitido a la ciudad. Aquí están los equipos de transmisión que son de 30 watts, de 100 watts, de 1000 watts de potencia, es lo que uno escucha en las ciudades, 5000 watts, 10.000 watts, 25.000 watts. Nos ha tocado escuchar estaciones de radio de FM que tienen 250.000 watts, o sea, es una cosa increíble. Y nos tocó escuchar una estación de radio, visitarla en su momento allá en el estado de Michoacán, en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Cerca hay un pueblo que hay una estación comunitaria. Esta estación comunitaria se llamaba
la estación del lago, si no me equivoco, y nos tocó visitar una estación bien sencilla, pero nos invitaron, participamos, y por ejemplo, esta estación tenía 30 watts de potencia, pero como alrededor de esa estación estaba el lago de Pátzcuaro, prácticamente la señal viajaba, pero sin ninguna interrupción. ¿Por qué? Porque no había ni montañas, edificios que obstaculizaran la estación o las ondas de radio, y llegaba a bastante lugar. Es diferente en ese caso, pues así. Pero si hay estaciones de radio pues que tienen 1000 watts, 2000 watts. Ese equipo es el encargado de estar amplificando esa señal, de transformarla en ondas de radio y que salgan hacia los 4 puntos cardinales a través de lo que tenemos acá, que es una antena emisora o repetidora, si es el caso. Emisora es la que está en la mera estación, que tiene unos 50 metros de alto, depende, y de ahí arriba hay un emisor que lanza las señales de radio a toda la ciudad, y ya uno las capta en su casa. O bien repetidoras, que no es otra cosa que, como dice su término, repiten. Es decir, si aquí en Saltillo se emite la señal en el centro de la ciudad, esta señal sale, se difunde, y digamos a una ciudad vecina que es Ramos Arizpe, Coahuila, ya está lejos, algunos 30 kilómetros de Saltillo, pues allá hay una antena repetidora, que la señal que llega ya algo débil, la capta y la vuelve a amplificar. Entonces la señal está muy fuerte también allá, porque la antena repetidora le está dando la amplificación necesaria. Eso es algo importante a mencionar. Y por otro lado tenemos pues las oficinas, un recibidor, una recepción, la atención a clientes, la dirección general, que son esas oficinas donde una persona que quiere anunciarse, pues ahí llega con ellos y le dan precios, tiempos, espacios, o bien nosotros que queremos saber si hay algún lugar para poder estar en algún programa o tener un espacio en la estación, pues ahí es donde uno va a llegar y presentarse, llevar en todo caso nuestra carta de presentación. Yo vengo de tal parte, somos una asociación cultural que no tiene fines lucrativos, bueno, todos los aspectos necesarios, y presentarse uno formalmente, no de manera ahí pues a ver qué pasa y todo, no, con seguridad, con tranquilidad, con esa fe solar, con esa vivencia de la gnosis, casi como decíamos, como decimos allá afuera, pues bien convencidos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es algo más que estar convencidos. Y por otro lado está el departamento de programación. ¿Qué es eso? El departamento de programación no es otra cosa que un lugar donde se sientan locutores, operadores, los ejecutivos o dueños de la estación, inclusive el coordinador de la estación, donde se sientan a ver qué van a transmitir en la estación. Es decir, cuál va a ser la programación de 7 de la mañana a 8 de la mañana, qué voy a poner, quién va a estar. Ese departamento es prácticamente el que nos va a dar entrada o no nos va a permitir estar en la estación de radio, porque ellos son un filtro, ellos son aquellas personas que van a valorar los programas que llegan. Van a ver si vale la pena o no vale la pena, si van bajo el perfil que tiene la estación musicalmente hablando. Es decir, si es una estación cultural, pues hay muchísima probabilidad, pero si es una estación comercial grupera, pues tal vez las probabilidades disminuyan, porque no es el perfil, ¿verdad? Pero uno tiene que valorar, darse cuenta, y también pues hay que tocar puertas. Puede ser que en una estación grupera y comercial haya oportunidad, porque lo ha pasado. Sin embargo, pues uno tocar puertas, y ese departamento es donde se hace la programación. El lunes a las 7 de la mañana, ¿qué va a pasar? A las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, ¿a qué horas van a poner los noticieros en este caso? Si son en la mañana, al mediodía, en la noche, ¿qué programación hay en la noche? Si va a haber programas en la medianoche, a la 1 de la mañana, todo eso lo deciden ahí. Ahí también se reciben aquellas indicaciones de las oficinas y de la dirección general de la atención a clientes de los comerciales que toca hacerse o que ya los traen grabados. Hay gente que llega a la estación de radio ya con su spot o su anuncio, y en la estación nada más lo ponen. En ese departamento de programación, de acuerdo a lo que diga la dirección general o en ventas, le dice, bueno, hemos vendido 3 horas
de este anuncio y los vamos a repartir en una semana. Entonces se hace ahí una operación matemática y se divide, vamos a decirlo así, 30 minutos de ese comercial. De un comercial se va a pasar, si dura el comercial un minuto, en un día se va a pasar 30 veces. ¿Por qué? Porque 30 veces son 30 minutos. Al otro día se va a pasar otras 30 veces, ya es la hora. Los otros 2 días pues van a ser otros 30 y otros 30, van a ser 2 horas. Y otros 2 días más, otros 30 y otros 30, ya van a sumar las 3 horas que fueron pagadas. Y el departamento de programación los va a organizar a qué horas, porque hay clientes que piden que les digan y a qué horas vas a pasar mis comerciales para estar escuchando y darme cuenta y comprobar que sí los estás pasando. Entonces, pues son clientes exigentes. Y uno le dice, bueno, van a pasar uno a las 9 de la mañana, otro a las 10 de la mañana, otro a las 11:30 y así. Uno le dice a qué horas y entonces ellos, pues uno no sabe si lo van a escuchar o no, pero uno lo pasa a esas horas y esa es la programación, entre otras cosas que es importante mencionar. Pero en general así se organiza. Y por otro lado tenemos la fonoteca, o también se le conoce como audioteca, que no es otra cosa que una biblioteca, pero de CDs, de cassette tipo 8-track, de discos de acetato, o bien ahora ya que pues son digitales, ya tenemos en algunas bibliotecas pues lo que tienen de biblioteca o de fonoteca u audioteca son discos duros. Es decir, son los diferentes formatos que se pueden transmitir. Como una estación de radio, pues algunas ya tienen 40, 50 años, pues han tenido música en diferentes formatos. El 8-track es un cassette grande como de algunos 15 centímetros de largo por 10 de ancho o 8 de ancho y de grosor alguna pulgada con una cinta magnética. De ahí, de ese tipo de cassette, salió el cassette común y corriente que conocemos, que a algunos nos tocó tener los Walkman donde uno ponía ahí el cassette. De ahí saltó al CD, al compact disc, y de ahí pues ya ahora se brincó al MP3, pero en digitales, o sea, ya en formatos digitales donde ya no se ocupa un objeto propiamente, sino que ahora son las memorias USB. En algunas empresas de radio pues tienen discos duros donde ahí han vaciado infinidad de canciones, de música y demás, pero en ese lugar, en la fonoteca, tienen todo ese material y lo tienen organizado por géneros o bien por programas. También se pueden organizar así y uno ve pues que es un cuarto, puede ser como un closet, puede ser una habitación y pues hay como libreros y ahí están guardados los cassettes, ahí están guardados los discos, ahí están los CDs y etcétera, etcétera, los discos duros, que no es otra cosa pues que una biblioteca pero de audio. Y es otro de los aspectos o de las cosas que hay en las estaciones de radio comunes y corrientes. Estoy hablando en forma general, pero a manera de que ustedes tengan una idea de cómo está formada una estación de radio. Ahora bien, ya para pasar a la siguiente diapositiva, queremos mencionarles cómo es que se puede transmitir radio online, que eso es algo que en estos tiempos está teniendo mucha fuerza y que nosotros como Asociación Cultural Gnóstica estamos en ese proyecto. Ya lo hemos hecho anteriormente, pero ahora con este curso de locución y producción radiofónica lo queremos madurar todavía más. Ya hemos hablado con nuestros directivos y tenemos nosotros luz verde desde hace tiempo atrás de hacer esto. Por diferentes razones no lo hemos podido lograr. Pero bueno, ¿cómo podemos transmitir nosotros radio por internet? Primeramente se ocupa que tengamos ciertos elementos físicos, es decir, computadoras. En este caso así lo queremos hacer o así se hace. Ocupamos tener una computadora, acá la estoy señalando, un micrófono, una mezcladora de audio que la tengo por acá. En este caso aquí tenemos otro micrófono, aquí otra computadora y de esta computadora vamos a mandar la señal acá a este lado, a un servidor. Y esta computadora sale a un estéreo que está acá arriba y acá a unos monitores. Esto que yo le estoy mostrando en este momento es lo que Radio Cultural Gnóstica Sensontle tiene actualmente para transmitir. Ya lo hemos hecho anteriormente.
Solamente que, bueno, ahorita estamos en esta etapa de capacitación para que haya más personal que tenga el anhelo de integrarse a este equipo de trabajo y nos ayude. En este caso tenemos esta computadora donde aquí se tiene, aquí yo les puse este logo de un programa que se llama Sara Radio. Este programa Sara Radio es un programa de radio precisamente automatizado que utilizan en muchas estaciones de radio. Uno lo programa y este va poniendo piezas musicales, va poniendo comerciales, va poniendo la hora, va poniendo la temperatura y uno puede programarlo por 10 horas, 14 horas y está trabajando. Y lógicamente uno tiene que conocerlo. En este curso vamos a ver cómo trabaja, para que todos sepamos cómo se utiliza, y es un programa bastante sencillo, está en español, es un programa bastante dócil, bastante lógico y entendible. En este programa debe de tener la biblioteca de la música, en este caso la música que uno tiene, los programas ya grabados, los spots, es decir, todo debe estar aquí, porque aquí es donde está este programa Sara Radio, y uno de la música de la biblioteca de la computadora la saca y la va cargando al programa Sara Radio. No está nada mal que ustedes vayan teniendo una USB de buena capacidad, de unos 8, 16 gigas, donde ahí tengan toda la música, programas y todo, y entonces van a trabajar, meten su USB y de ahí están sacando la música. Si tiene un buen disco duro su máquina, bueno, lo pueden tener ahí, pero esta máquina es para eso. En este caso aquí tenemos un micrófono. Este micrófono se conecta a la computadora y uno puede estar hablando por aquí a la computadora. Puede ser, es una opción. ¿Por qué? Porque el sonido que sale de esta computadora, de esta lab que tengo yo aquí, ustedes lo pueden sacar a través de la salida de audífonos, lo sacan a esta mezcladora que yo tengo aquí. Se la estoy señalando. Esta mezcladora es una mezcladora Mitsu Mix 4504. Físicamente esa mezcladora es la que utilizo para transmitir radio. Es una mezcladora bastante dócil, sencilla, que directamente no es tanto para locución. Es más bien una mezcladora para equipos de sonido, cosas por el estilo, pero me da el servicio. Tiene buen sonido de grabación, tiene ecualización y bueno, me gusta y está trabajando bien. Además tenemos este pedestal, este brazo de locución con su micrófono, lógicamente muy parecido a este, donde lo estamos conectando, y cuando está la música en la laptop, esa música entra a la mezcladora y sale a esta computadora que yo tengo acá, pero aquí yo le introduzco la voz también y la voz llega a esta computadora. A la vez también llega el sonido que viene de esta computadora, porque la mezcladora tiene eso, sintetiza, junta los sonidos y les da calidad, les da presencia. Entonces yo puedo estar en Sara Radio, le bajo el volumen a la mezcladora de lo que me está llegando de la computadora, de la laptop, y hablo con el micrófono de acá. Doy algún saludo, alguna información, algún agradecimiento, lo que sea, y otra vez subo el volumen. Esto que le estoy indicando en este momento es lo que se hace casi en todas las estaciones de radio, donde tienen música, luego le bajan el volumen a la música y dan alguna indicación, lo que sea. Y luego le suben el volumen a la música y cierran el micrófono, es decir, le bajan al volumen para que no se escuche nada. Eso que le estoy mencionando llega a esta computadora. Esta computadora yo le digo servidor de lo que yo estoy haciendo en la casa, porque esta computadora a través del programa de Winamp y Shoutcast reciben la información que llega el sonido que llega de la computadora a través de la salida de audio de la mezcladora, entra a line in o línea de entrada a la computadora, o bien si uno tiene una interfaz, que eso es algo importante a mencionar, se conecta la mezcladora a la interfaz y de la interfaz a la computadora por vía USB, que eso es algo sumamente más fácil, mayor calidad y mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque algunas computadoras por X o Y causa no reciben la señal directamente de la mezcladora si tienen línea in o línea de entrada, pues sí es muchísimo más fácil, pero las interfaz es precisamente un traductor de señal.
análoga a digital por vía USB, que eso es algo ya, pues es avanzado y es algo, bueno, yo digo avanzado, pero es algo que si lo podemos hacer está mejor. Esta computadora recibe eso. Tenemos el programa Winamp, que es quien capta, hermanado con Shoutcast, la señal de la mezcladora, y el Shoutcast tiene la particularidad de que el sonido que está recibiendo lo manda a un servidor de radio en internet. En este caso yo les puse este dibujito que es un servidor, es decir, son aparatos, máquinas, por ejemplo computadoras, pero de altísima almacenaje y gigabytes en RAM y cosas por el estilo, que reciben la señal pueden ser de 100 computadoras al mismo tiempo de sonido, de radio, y se encargan de transmitirlo. Es decir, son aparatos. Entonces, esta computadora con el Winamp y Shoutcast, eso lo iremos hablando más adelante, el sonido que llega de la mezcladora y de la laptop, ese sonido llega a esta computadora y a través del Shoutcast se manda a un servidor que está en la web o en internet, que uno previamente ya contrató, ya ha pagado por él, o bien si es gratis, pues ya uno se inscribió y llenó los requisitos, y entonces este servidor le da a uno una página, una dirección en internet, donde uno le abre esa parte, hace las conexiones, ¿verdad? Lógicamente del Shoutcast al servidor, que son claves, y ya que estén esas claves listas y encendidas, uno abre la página que le da el servidor de radio al que contrató, y en lo que uno esté hablando va a salir ahí. En este caso, Radio Cultural Gnóstica Sensontle está en Mi Radio Stream, y Mi Radio Stream nos ha otorgado un espacio, una página donde ya hicimos un pago inclusive mensual para tener mayor calidad y para que tengamos más definida la página, y además para que nos puedan escuchar 200 oyentes simultáneamente en una calidad muy muy aceptable, que es casi o igual, o hasta me atrevo a decir superior a las que se escuchan en las FM. Es una calidad muy buena de que ustedes pueden escuchar en sus casas a través del servidor. Entonces, eso es en forma general cómo es que se transmite radio online. Aquí yo le puse radio online porque haciendo ver de que aquí es donde pueden ustedes abrir la página en sus casas y estar escuchando lo que yo ahorita estoy haciendo acá o transmitiendo en mi casa aquí en Saltillo. En este caso yo estoy transmitiendo en Saltillo, conecto todo esto y aquí me pueden estar escuchando en Hermosillo, Sonora, en México DF, en Tulancingo, en Pátzcuaro, Michoacán, en Morelia, me pueden estar escuchando en Europa, me pueden estar escuchando en Japón, es decir, en todas partes. Mientras no llegue a 200 personas que me estén escuchando simultáneamente, no hay ningún problema. Cuando llegue a 200 o más, ahí sí tengo que pagar un servicio de que me escuchen 500. Y todo eso se paga, pues ven que ahora todo es dinero. Muchas cosas son dinero, pero así es. Entonces, en forma general, así se trabaja radio online. Ya iremos hablando más a detalle de todo esto. Pero acá falta una parte. En esta parte superior de la pantalla yo puse una imagen de un estéreo. Esto es un amplificador. Esto físicamente yo lo tengo. Es un amplificador que hace que yo escuche aquí en mi casa lo que estoy hablando. Es como para monitorear. Entonces, de lo que es la computadora, esta que está aquí en el centro, saca una señal de audio, entra a línea in o a entrada de CD al estéreo, y este estéreo pues tiene sus bocinas, que estas son otras. Yo le puse estas porque las que tengo originales pues no les puedo tomar la foto, pero es decir, sale la señal aquí, yo le subo el volumen, ecualizo, etcétera, y estoy escuchando lo que estoy hablando en esta parte. Esto también está en las estaciones de radio, pero en este caso pues así lo tenemos acá. Aquí si ustedes tienen otro amplificador pues más bonito, etcétera, excelente, pero a mí este amplificador que tengo, que aunque es un estéreo viejo, ya tiene unos 25 años, no sé, etcétera, pero tiene una calidad de sonido muy bonita, me ha sido fiel y me encanta este estéreo Panasonic, me da muy buena calidad de sonido y yo estoy contento, por eso lo estoy usando. Y de esta manera es como transmitimos radio a través de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Utilizamos Winamp, Shoutcast, Mi Radio Stream
y Sara Radio en general. Y bueno, estos elementos que estoy mencionándoles ahorita, esta mezcladora, este estéreo, las bocinas, esta computadora que no es como la que yo tengo aquí, esta ahorita lamentablemente tuvo un desperfecto, está en reparación, pero lo demás está funcionando a la perfección. Por lo tanto, lo estamos utilizando y lo estamos compartiendo con ustedes. Hasta aquí el programa o este video, perdón, número 4. Y les invitamos a que no se despeguen, a que sigan adelante, a que sean constantes, a que contesten sus preguntas lo más pronto posible para ir avanzando y nos vamos introduciendo más a la producción radiofónica. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, con toda confianza, escríbeme y con gusto te contesto. Chao.